Eh, ah, hola Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal van sus días? Cuéntenme, hasta que se vayan conectando. Vayan contándome cómo les va. No sean tímidos. Es que ya es natural en nosotros los hombres ser tímidos, la verdad. Juan, yo, Nosotros yo a ti no te creo nada de tímido, o es sea, difícil, Pérez. Eso. Pero ahí todo bien, sí les dándole poquito a poco, poco a poco, ¿no? sí. Viviendo el día. Que es lo mejor. O sea, creo que el Sí. resumen de la vida es vivir el día al día. O sea, Sí. no angustiarnos y afanarnos por el futuro. Creo que eso ¿Y nos tú qué tal? consume. ¿Y ese milagro tú por aquí? Eh, ya me tocaba regresar a las canchas de la parte constitucional y pues nada, la verdad es que estoy muy emocionada y nada, así que ya me estoy acostumbrando a este horario en realidad, pero bien. Allá, Eh, buenísimo. así que eso, ¿y qué más? A ver, le voy a preguntar a Y Samantha. ya se fue. Y ahora sí vuelvo a ser tímido. Chao. Sí, otro. A Juan José yo no le creo que sea nada tímido. Samantha, ¿cómo has estado? ¿Qué tal has estado? Cuéntame. O Jonathan. Samantha, No sé Samantha, si ya me aprendió escuchas el más micrófono. Ya grande te la audiencia. Ya, todo bien, preocupada evidentemente porque aún no hay fecha, entonces eso no, me no preocupa bastante. come. Sí, es horrible cuando no hay fecha, porque lo peor que les puede pasar es que les digan, no sé, les pongan la fecha muy cercana, que para mí es algo injusto, pero siempre piensen en que no se pueden pasar más de 6 meses, así que, pero no se confíe tanto. Bueno, ahora de lo que he estado viendo, realmente la situación de la universidad es un poquito bastante preocupante, ¿no? Por todo lo que está Eso. pasando. Eh, pero bueno, ustedes siempre dando lo mejor de ustedes y que a ver si es que ya se arreglan entre ellos. Yo creo que con ustedes terminarán bien, o sea, me refiero en el sentido de que pueden dar su examen con tranquilidad, porque hasta que el SES resuelva, pasarán algunos meses. O sea, esto que está pasando no es de recién, de la intervención hacia la U y todo eso que está viendo, pero nada, con tranquilidad. Voy a ver lo que me dice Jonathan. Dice, un día agotado en la oficina y el otro trabajo de repartir de agüita también agotado en 15 minutos llega a su casita. Yo la verdad que les felicito a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hace por conectarse y por estar aquí, por aprender. Creo que eso es lo más importante. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Eh, bueno, ya han revisado con Carlitos la parte de constitucional. Conmigo vamos a revisar las funciones siguiendo la guía metodológica. La clase está planificada de la siguiente forma, ¿ya? Siempre me gusta como que decirles cómo está planificada la clase del día de hoy para que cada uno vaya alistando sus apuntes, para que vayan organizándose, porque yo siento que cada uno tiene una forma distinta de aprender las cosas. Así que bueno, a ver, siguiendo la guía metodológica, hoy vamos a revisar el 1.4, participación y organización del poder. No voy a ir rápido, me van a decir ustedes, me van a decir si es que voy bien a este ritmo, para que lo importante es que les quede a ustedes como que claro todos los temas, ¿ok? Eso es lo principal en todo esto, ¿ok? Voy a compartirles pantalla. Va a haber momento en que vamos a hacer pausas, cómo va a ser la metodología. Como son funciones y como son algunos artículos de la Constitución, lastimosamente, la única forma en que podemos ser didáctico es haciendo preguntas que están ya previamente elaboradas, casos prácticos y como que hablando un poquito y dialogando de estos temas, ¿ok? Es la única forma que podemos aprender, por lo menos esto de las funciones, para que nos quede claro, porque son temas que sí son
de memorizar, pero que también cumplen mucha lógica, ¿ok? Eso como primer punto. Como segundo punto, al final de la clase yo les voy a dejar una evaluación que apenas tiene 10 preguntas, ¿ya? Pero esta evaluación solo va a estar habilitada estos 20 minutos restantes de la clase, ¿ok? Es decir, de 9:40 a 10, para que lo puedan realizar. No lo van a poder realizar quienes no estén en la clase, es decir, no lo van a poder hacer hasta que revisen la grabación porque no tendría sentido, porque es una retroalimentación, ¿ok? Eh, y vamos a ocupar también la pizarra porque hay algunos artículos de la Constitución que es necesario revisarlo por el tema de plazos, etcétera, ¿ok? Entonces, si es que ahí nos ponemos un poquito como que me ven a mí escribiendo lento, no se estresen, ¿ok? Así que bueno, voy a comenzar. Me van a decir si es que están viendo pantalla, ¿sí? A ver, denme un segundito. Denme un segundito. Eh, Prefiero descargar. Ya. En algunas partes del PDF le van a ver blanco porque es la parte que le vamos a utilizar para la pizarra, ¿sí? Entonces todos nos vamos a ubicar en el artículo 95, ¿sí? De la Constitución. Entonces, vamos al artículo, a ver, Dios, a ver, aquí. Muy bien. Un segundito, ¿ok? No sé por qué no se guarda. Perfecto. Ya. Ahí sí. Eh, ¿Están viendo pantalla o no todavía? No, ¿verdad? Ya. Ahí están viendo pantalla. Sí, ¿no? Sí, Perfecto. Entonces, vamos a partir por participación y organización del poder, que vamos desde el artículo 95 hasta el 117, ¿ok? Como les decía, la clase la vamos a tratar de hacer lo más interactiva posible. Yo algunas preguntas que les he dejado aquí son de algunos cuestionarios, así que igual les voy a pasar el PDF, pero sería bueno que vayan analizando como que todo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Les voy a pedir ayuda a ustedes porque se me va a acabar la voz y ahí sí no voy a poder, así que me van a ayudar ustedes también como que a, a leer algunos artículos, ¿ok? Bueno, cuando estamos hablando de participación en democracia, estamos hablando que en la Constitución del 2008, la verdad es que es bastante garantista con los derechos de participación. Es decir, que habilita un espacio para que todos los ciudadanos, de forma individual o colectiva, podamos participar en la toma de decisiones, en la toma de crear, modificar o suprimir, solicitar leyes o asuntos públicos. Entonces, justamente el artículo 95 nos menciona que las ciudadanas y ciudadanos de forma individual o colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes. Este es un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación del poder ciudadano y la participación se orientará por los principios de igualdad, perdón, volví a leer lo mismo, e interculturalidad. Importante de este artículo. El segundo inciso, subrayenle. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia. Es decir, nosotros tenemos un sistema democrático, pero es importante que sepan que existe tres tipos de democracia: representativa, directa y comunitaria. ¿Ya? Entonces, ya lo vamos a ir analizando uno por uno más adelante, pero si es que ustedes les llegan a preguntar en algún momento en el examen qué tipo de democracia tiene el Ecuador, que sepan que es democracia representativa, directa y comunitaria. ¿Ok? Vamos a continuar. Em, a ver, de este artículo 95.
le voy a preguntar a quien sea que, a ver, eso también quería partir. Chicos, aquí se pueden equivocar lo que ustedes quieran. Incluso hasta yo, si quieren, me puedo equivocar. No digo que ese sea mi objetivo, pero aquí se pueden equivocar y aquí mismo nos vamos a corregir todo, ¿sí? Así que le voy a preguntar a quien sea, no importa si no sabe la respuesta, el punto es que nosotros podamos aprender, ¿sí? Entonces le voy a preguntar a Mercedes. La pregunta dice, ¿cuál es el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanos en relación con los asuntos de interés público? Las opciones son la participación en todos los asuntos de interés público a través de la democracia representativa directa y comunitaria. B, la exclusión de ciertos asuntos de interés públicos para evitar conflicto. C, la intervención en asuntos de interés público únicamente a través de sus representantes elegidos. No sé si Mercedes o alguien que, o mejor dicho, si gusta. Hola, hola Nico. Hola, mi Mercedes, ¿cómo estás? A ver, según el artículo y por lo que veo de la pregunta, Mm, elegiría la A. perfecto. Sí, perfecto. Está muy bien. Esa es la respuesta. Igual si es que ustedes quieren contestar, pueden contestarlo también en el chat, ¿ok? Gracias, Mercedes. Continuemos entonces, ¿ya? No se vayan a olvidar. Democracia, hablamos de democracia representativa, directa y comunitaria, ¿ya? Más adelante nos menciona que se reconoce todas las formas de organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobiernos, así como las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Es por eso que ustedes no sé si es que han visto, alguna vez han participado en este tema de las sillas vacías, los consejos consultivos, etcétera, que son formas en las que nosotros como organizaciones, tanto políticas, tanto sociales, podemos participar de los asuntos públicos eh, o, o de controles de las instituciones públicas del Estado, ¿sí? Más adelante nos menciona que en el segundo inciso que las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. Continuemos. Yo les voy a decir como que las partes importantes en cuanto a lo de la guía metodológica, ¿ok? No nos vamos a leer todos los artículos porque no va a ser necesario, ¿ok? Em, perfecto. Ahora sí, todos nos vamos a ir al artículo 100, ¿sí? Antes de irnos al 103. A ver, esto es la participación en los diferentes niveles de gobierno. En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación se ejerce entonces, ¿para qué vamos a ejercer esta participación? Porque no solo es el ámbito de tener un espacio político, sino ver qué es lo que nosotros a través de este espacio podemos hacer. Tenemos 5 facultades que nos determina el artículo 100 de la Constitución. La primera es elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 2, mejorar la calidad de la inversión pública y defender agendas de desarrollo. 3, elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 4, fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. 5, promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Importante de este artículo. Para el ejercicio de esta participación, ¿qué se hace? Se organizan audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, los consejos consultivos, que es lo que les había mencionado. Dentro de los GATS municipales tenemos los consejos consultivos, los observatorios, recuerden que tenemos los observatorios de anticorrupción, etcétera, y las demás instancias que promuevan la ciudadanía. ¿Sí?
Ahí es lo que les decía uno de los ejemplos del artículo 101, que las sesiones de los gobiernos autónomos centralizados de los GATS son públicas y en ellas existirá la silla vacía que ocupará un representante o un representante ciudadana en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de las decisiones. No sé si es que ustedes alguna vez les han dado la curiosidad de participar en el tema de las sillas vacías. A mí, en lo personal, sí me ha dado la curiosidad y me pasó, por ejemplo, en el GAD municipal de mi ciudad, en Ambato. Entonces, justo se estaba tratando unos temas se llama PUF, que era como que una ordenanza para los metrajes que se debe tener en las ceras. Entonces, se supone que las construcciones deben ir 11 metros atrás de una acera, algo así. Entonces, se puede participar. Yo me acuerdo que el proceso para que a quienes les interese este tema es enviar, primero, o sea, a mí me hicieron esta forma que no debería ser, era enviar un escrito para poder participar y decir cuál iba a ser mi aporte a este tema, a esta sesión extraordinaria o lo que sea. Entonces, son espacios que nosotros como ciudadanos podemos acceder para darla, porque a la final la Constitución lo que trata, o mejor dicho, estos espacios lo que buscan es generar que no exista corrupción de por medio y que todos los procesos sean públicos, ¿no? Aunque no haya mucha gente que ocupe estos espacios. Quienes llegan a ocupar son personas que les interesa utilizar esto como una plataforma política. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar. Artículo 102. Las ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma individual o colectiva, podrán presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles de gobierno a través de los mecanismos previstos en la Constitución. Este artículo es muy importante. ¿Por qué? Porque reconoce primero que podemos presentar propuestas y proyectos de ley a todos los niveles de gobierno, es decir, a los gobiernos autónomos descentralizados, a la Asamblea cuando estemos tratando de un proyecto de ley, a través de los mecanismos que ya vamos a analizarlos más adelante. ¿Sí? ¿Hasta aquí les queda claro o tienen alguna duda? Si no, la dejan en el chat las preguntas, ¿ok? Vamos con el artículo 103. Aquí ya empezamos a hablar de la democracia directa, ¿ok? Entonces, el tema de la democracia directa, que la Constitución la divide así, es porque genera un espacio en el que la forma en la que nosotros que ejercemos la democracia es a través del voto, ¿no? Entonces, en este artículo 103, lo que hace la Constitución es que propone un espacio para que cualquier persona pueda crear, reformar o derogar o solicitar la derogatoria de leyes, ¿ya? Pero obviamente esto no es que solo se dice, ok, quiero derogar, no sé, el Código Orgánico General de Procesos y ya está, sino que obviamente tiene que cumplir primero con un plazo, un tiempo, una cantidad de votantes o sufragantes, dependiendo obviamente de qué ley o de qué ordenanza se trate, y también un debate, ¿ya? Entonces vamos a leer el artículo 103. Dice que la iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la función legislativa. ¿Quién es el máximo representante, mejor dicho, quién es el representante de la función legislativa, Patricia? O quien quiera contestar en el chat. La asamblea. Perfecto, Juan. Muy bien. A veces las preguntas lógicas son las que más nos asustan, ¿sí? La función legislativa está representada a través de la Asamblea o cualquier otro órgano con competencia normativa. ¿Quién más tiene competencia normativa? ¿Qué órganos tienen competencias normativas? Los GATS. Los GATS. Y las otras funciones en sus materias. Por ejemplo, la función electoral en materia electoral. ¿Sí? Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al 0.25% de las personas. Entonces, ahora sí, voy a compartirles pantalla. Vamos a hacerlo a través esperen, me salí.
Ay, espérenme un segundito. Es que de verdad que a veces me siento... yo tenía por aquí una pizarra abierta para poderlas compartir con ustedes. No sé qué pasó. Qué raro. Ah, sí, aquí está. Ya. ¿Sí están viendo pantalla? Sí, ¿no? Se les abre una Sí. pizarrita. Sí. Perfecto. La verdad que esto creo que es lo que a nosotros mejor nos ha funcionado para que les quede claro y que no se les olvide, ¿ok? Es que no entiendo por qué. A ver, vamos a continuar. Eh, ok, perfecto. Entonces, Juan, te voy a pedir a ti que me ayudes con la lectura del artículo y, y vamos a hacerlo ya. Entonces, recuerden, todos los ciudadanos pueden. Y aquí vamos a abrir. Uy, está muy grueso. Esperen. Eh, ahí, perfecto. Entonces puede crear, modificar, modificar y derrogar, ¿no? Ya. Entonces recuerden que podemos crear, modificar y derrogar. Ahora, tenemos un plazo, ¿no? ¿Cuánto es el plazo que tenemos? A ver, primero el primer requisito que tenemos. ¿Los requisitos cuáles son? El respaldo, ¿no? Necesitamos un respaldo que no sea, no inferior al 0.25%. Ojo, no sé si Juan me puede ayudar con la lectura del artículo, porfis. Todo el 103. Sí, empecemos desde el inicio y lo vamos desglosando en este pequeño cuadrito, ¿ya? Ya dale, artículo 103. La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la función legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al 0.25% de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente. Ya, hasta ahí, Juan. Perfecto. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Les dice el 0.25. En escenario, un número no inferior al 0.25% de las personas inscritas en la jurisdicción correspondiente. Si es que yo deseo solicitar la modificación, derogatoria o creación de una normativa, lo debo solicitar de la jurisdicción correspondiente. Supongamos, en este caso estamos hablando de Pichincha. Necesitamos un número no inferior de respaldo al 0.25. No sé cuántos habitantes son ahora en Pichincha. No sé si alguien sabe ese dato. No sé si son, ¿alguien sabe? No sé si son 3 millones, no me hagan caso. Pero no sé, creo que en Quito hay un montón. ¿Alguien sabe ese dato? Para ponerle como ejemplo aquí, ¿ya? O googleen, según el último censo que yo no recuerdo que me hayan hecho. Entonces, ¿alguien sabe? 1.76, 1.763.000. Ya, supongamos que son 1 millón, ya, para no hacerlo tan extenso. Si estamos hablando de un número no inferior al 0.25% de cuántos sufragantes estamos hablando. Ojo, no podemos contar con todos, ¿no? Porque no todos sufragan. Entonces, supongamos que 1 millón sufraga. ¿De cuánto estamos hablando el respaldo que necesitan de las personas inscritas? 250.000. Sí, ¿no? No, ahí sería 100.000. Alguien me puso 25.000. Sí, perfecto, Cristian. 25.000. ¿Ya? Entonces, si es que nos piden que el respaldo no sea inferior al 0.25% y existe 1 millón de sufragantes, lo que necesitamos de respaldo es 25.000 firmas. ¿Ok? Dale, Juan.
Continúa. ¿Cuál es el otro requisito? A ver, quienes propongan la iniciativa popular participarán. Esa parte. Participarán mediante representantes en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de 180 días para tratar la propuesta. Si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia. Cuando se trate de Perfecto. un... Ah, bueno, síguele. A ver, vamos, aquí sí es importante. Vamos, les voy a poner con rojo, ¿ok? Aquí, ¿ya? Aquí vamos, con el plazo que tiene. Entonces recuerden que todo tiene un plazo. ¿Qué nos dice? Que tienen un plazo de... ¿Quién tiene un plazo? En este caso, tanto la asamblea o el órgano que tenga carácter normativo para tratar. 180 días para tratar la propuesta, ¿no? Si se pasa de este tiempo, les pongo así, la propuesta entra en vigencia. ¿No es cierto? Si estamos claros ahí. Dale, dale, Juan. Continúa. Ya, si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia. Cuando se trate de un proyecto de ley, la presidenta o presidente de la República podrá enmendar el proyecto, pero no vetarlo totalmente. Perfecto. Entonces aquí tenemos otra cosa que es importante. Entonces aquí vamos a poner nota. Todo esto que estábamos haciendo aquí se aplica tanto para ordenanzas, etcétera, pero lo que nos dice el artículo en ese inciso es, en caso que se trate un proyecto de ley, el presidente puede, eh, no lo veta completamente, pero ¿qué es lo que hace? Enmendarlo. Enmendarlo, pero no vetar. Perfecto. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Ya. Continúa, Juan. Muchas gracias. Para la presentación de propuestas de reforma constitucional, se requerirá el respaldo de un número no inferior al 1% de las personas inscritas en el registro electoral. Perfecto. Entonces aquí estamos hablando de otro tipo de escenario. Recuerden, una reforma constitucional, que eso ustedes ya lo vieron con Carlitos. Reforma constitucional, lo que sí tiene requisitos personales para este tipo de reforma. ¿Cuáles eran? El número no inferior, Al 1.5, 1%, al 1%. 1% de los inscritos De las personas inscritas en el registro electoral. electoral. Ya, recuerden que en la una hablábamos de sufragantes y en la otra de inscritos en el registro electoral. ¿Ok? Eh, hasta ahí estamos todos claros. 103. Bien. Vamos, yo voy a continuar con esto de aquí. En el caso de que la función legislativa no trate la propuesta, ojo, aquí ya tienen otro tipo de plazo. Entonces, en reforma constitucional tenemos otro plazo. ¿Ok? Aquí lo vamos a subrayar en grande. ¿Ya? ¿Cuál es el plazo que tienen? De un año, ¿no? Eh, contesten nomás en el chat si quieren. Sí, ¿Todos están siguiendo el artículo? Aquí dice, en el último inciso. Para la presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el respaldo de un número no inferior al 1% de las personas inscritas en el registro electoral. En el caso de la que función legislativa no trate la propuesta en el plazo de un año, los proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular
sin necesidad de presentar el 8% de respaldo de los inscritos en el registro electoral. Mientras se tramita una propuesta ciudadana de reforma constitucional, no podrá presentarse otra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos dice la Constitución que la Asamblea, en este caso, la Asamblea, ¿no? Tiene el plazo para tratarlo dentro de un año, ¿no? El proyecto de ley. ¿Qué pasa si es que no lo trata? ¿Qué pasa si no lo hace? Quienes iniciaron o solicitaron la reforma constitucional pueden solicitar directamente al Consejo Nacional Electoral que se llame a consulta popular, o en este caso, ¿qué es? Sí, que se convoca a consulta popular. Que se convoque a consulta popular. Importante aquí, y lo que les dice, ojo, en caso de que llegue a pasar esto, no va a ser necesario presentar el 8% de respaldo, ¿ya? ¿Y por qué dice 8? Porque después de que traten el proyecto, o sea, al principio solo para presentar la propuesta de reforma constitucional, te piden el 1%. Si es que la asamblea aprueba, te piden el 8% para que esto se pueda solicitar a través del Consejo Nacional Electoral, ¿ya? Entonces, Eso solo eh, aplicaría en el caso de enmienda. en el, en el caso de, porque es el que estamos tratando, en enmienda Exacto, de porque constitucional, la reforma solo te pide el 1%, la enmienda te pide el en el 8%. caso de que, eh, a ver, vámonos aclarando en el artículo. Te pide que para la presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el respaldo de un número no inferior al 1% de las personas inscritas en el registro electoral. En el caso de la confusión, no trate la propuesta, los, no necesariamente solo en la enmienda, Christopher, sino también en la reforma. No, en la reforma solo te pide el 1%. La enmienda es la única que pide el 8%. Le pueden revisar la ley orgánica electoral. Creo que ahí está más claro este tema. Ah, ya. Revisémosle, ¿ya? Ahí revísale, Christopher, tú que me estás justo mencionando esto. Ahí está más claro, en el Código de Democracia, creo, o en la ley electoral, orgánica electoral. No sé si es que alguien puede revisar eso hasta que continuemos, ¿ya? Porque aquí en este artículo no te hace esa división. Continuemos y ahí lo resolvemos esa duda, ¿ya? Bueno, continuemos. Mientras, esto es importante para finalizar, mientras se tramita una propuesta de reforma constitucional, no se puede presentar otra, ¿sí? Eso es importante. Eso fue una pregunta. Mientras se tramita una reforma, ¿puedo presentar otra? No, ¿ok? Hasta ahí estamos claros, a excepción de la duda que tenemos del 8%, ¿ok? Continuemos. Bueno, ya en la grabación se va a quedar la pizarra que hicimos, ¿no? A ver, deme un segundito que no me aparece la, la pantalla. Perfecto, este no es. Deme un segundo. Ya, ahí sí. Bien. Vamos a continuar. Ya. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿no? Un ratín. Vamos al artículo 104. Vamos con el artículo 104. El organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular por disposición de la presidenta o presidente de la República, de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o de la ciudadanía o de la iniciativa ciudadana. Entonces, importante,
el organismo electoral correspondiente convoca consulta popular por disposición del presidente, de la autoridad de los ¿quién es de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados? El presidente igual. No, Alcalde o prefecto. ajá, muy bien, el alcalde, perfecto, sí. El alcalde, en este caso, del gobierno autónomo descentralizado, ¿sí? Continuemos. La presidenta o presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes. Los gobiernos autónomos descentralizados, ojo, aquí estamos hablando de los gobiernos autónomos centralizados cuando la iniciativa popular normativa era para esa jurisdicción, ¿sí? Con la decisión de las 3/4 partes de sus integrantes, podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción. Es decir, se puede solicitar una consulta popular únicamente, digamos, para la provincia de Tungurahua, Pichincha, Imbabura, etcétera, ¿ok? La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto cuando la consulta sea de carácter nacional. Ojo, ahí está. Ahí creo que eh, está lo que igual Christopher nos decía. La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto cuando la consulta sea de carácter nacional, es decir, que los temas a tratar sean de carácter nacional, como la última consulta que ustedes tuvieron. El petitorio contará con el respaldo de un número no inferior, es decir, aparte de la petición de consulta popular, se debe respaldar con un número no inferior al 5% de personas inscritas en el registro electoral. Cuando sea de carácter local, el respaldo será de un número no inferior al 10% del correspondiente registro electoral. Yo sé que la pregunta de ustedes que me van a tener es como que si les van a tomar porcentajes o no. Eso no les van a tomar, ¿ya? Es solo que tengan una noción de más o menos cuáles son los requisitos, cuánto tiempo tiene la Asamblea para tratar un proyecto de reforma, creación o modificación de ley y que sepan cuáles son los requisitos, ¿sí? Ahora, cuando la consulta sea solicitada por ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior para asuntos de su interés y relacionados con el Estado ecuatoriano, requerirá el respaldo de un número no inferior al 5% de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial. Recuerden que tenemos circunscripciones especiales. ¿Cuáles son las circunscripciones especiales? Eso anótense ahorita ustedes en su cuadernito. ¿Cuáles son las circunscripciones especiales? ¿Ya? Luego lo vamos a ir contestando. Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la organización político-administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución, porque esto solo lo puede hacer alguien. Esto es una reserva de ley que tenemos, ¿no? Las consultas populares que soliciten a los gobiernos autónomos descentralizados o a la ciudadanía no pueden referirse, ojo, prohibiciones, no se pueden referir a asuntos relativos a tributos o a la organización político-administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución. Y lo más importante, nota, en todos los casos, creación, modificación o derogatoria, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas, ¿ok? ¿Para qué? De hecho, fue una de las preguntas que estaba en uno de los exámenes. ¿Cuál es el afán de esto de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad? Que no induzcan al lector, es uno de los requisitos de lo que se revisa, eso está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que no induzcan al lector al error o a cierta pregunta, a que se genere una especie de preguntas ambiguas, capciosas, etcétera, ¿ok? Entonces, previo a todo esto, se necesita el dictamen de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad, es decir, que no vayan en contra de la norma para que se las pueda solicitar, ¿sí? No sé si tienen dudas hasta ahí. Bueno, vamos a continuar con el tema de la democracia directa. Artículo 106. El Consejo Nacional Electoral, una vez que ya conoce la decisión de la presidenta o presidente o de los GATS,
o acepte la solicitud presentada por la ciudadanía, convocará en el plazo de 15 días a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato. Ojo, importante estas tres cosas. La primera, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre referéndum y consulta popular? No se peleen por contestar. Ya tenemos en el chat. Erika dice que el referéndum se trata de la reforma de la norma y la consulta popular. Ambas no son consulta popular porque es referéndum y plebiscito, o estoy equivocado yo. Eh, Mande. No estoy diciendo que ambas son por consulta popular, tanto referéndum Ambas, como plebiscito, pero ambas se consultan de manera popular. ambas tienen consulta. Ajá. Ya. ¿Y cuál es la diferencia? No, decía que ambas son, tanto el referéndum y plebiscito se tratan por consulta popular, es decir, la consulta popular simplemente es del medio, o El estoy yo equivocado. mecanismo. La Exacto, consulta popular es el mecanismo a través del cual se puede consultar el referéndum o el plebiscito. Perfecto, exacto. Christopher. Muy bien. Ahora tú mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el plebiscito y el referéndum? El plebiscito trata eh, casos que no estén tratados dentro de una norma. Por Norma. ejemplo, La me corrida de parece que toros. plebiscito fue exacto, la El, corrida de el- toros, ese el fue ejemplo plebiscito. de siempre. O sea, cuando se acuerdan del plebiscito Exacto, es como un toro. Yo me acuerdo de eso. ¿Ya? sí. Y el Y el referéndum referéndum, como dijo Erika, trata normas para normativo. reformarlas. Para reformar la normativa. Perfecto, Erika, y perfecto, Christopher. Muy bien, no se olviden el plebiscito, asuntos de interés general, de cultura en general, ¿ok? No sé, quieren cambiar que no se acepte el interraime, cualquier cosa, ¿ok? O la corrida de toros, etcétera. Que no se encuentren en una normativa. Perfecto, ¿sí? Vamos a continuar. Recuerden esto, para que se apruebe esto, se requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos, salvo la revocatoria de la presidenta o presidente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que recuerden que también se puede solicitar la revocatoria del presidente, en cuyo caso se requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes. El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento y en el caso de revocatoria del mandato, la autoridad cuestionada será cesada de su cargo y será reemplazada por quien corresponda de acuerdo a la Constitución. En este caso, ¿quién reemplazaría en la revocatoria de mandato de un presidente? El vicepresidente. El vicepresidente, ¿sí? Bueno, los gastos no es necesario, los partidos tampoco es necesario, no es necesario que lo vayamos a revisar y ya nos vamos a ir directamente al artículo 117. Bueno, nos podemos revisar el artículo 113 a manera general para que se vayan acordando de cuáles son las prohibiciones que tienen los candidatos de elección popular, ¿ok? Primero, ¿quiénes no pueden ser candidatos de elección popular? Yo como digo, por ejemplo, para los asambleístas que ahora ya están aceptando sus candidaturas, no les piden tantos requisitos como a nosotros a la hora de graduarnos o de entrar a la universidad. Vamos a ver cuáles son los requisitos para ser candidato a elección popular. Primero, quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado. Esto es un caso práctico que está puesto en estas mismas diapositivas, así que tengan pendiente eso, ¿ya? Quienes de inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas. Ojo, esto es importante. Siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales. Recuerden que dice siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicios o explotación de recursos. Y quienes al momento de presentar su candidatura tengan contrato con el Estado, no que hayan tenido. No se olviden de eso. Dos, de hecho fue una parte de un caso práctico que yo me acuerdo que les decía como que les daba el asunto en que tenía un contrato con el Estado, pero eso no es una prohibición. La prohibición es cuando en la actualidad o al momento de inscribir su candidatura tiene contrato con el Estado, ¿sí? Dos,
quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. Que eso igual ya lo vamos a revisar, qué es cada uno de esos, por si no se acuerdan, solo para hacer un pequeño recordatorio, ¿ya? 3, quienes adeuden pensiones alimenticias, o sea, faltaba más que le permitan participar al que debe, ¿no? 4, las jueces y jueces de la función judicial del Tribunal Contencioso Electoral y los miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones 6 meses antes de la fecha señalada para elección, porque si no sería abusar del puesto que tienen para generar influencia y poder participar en algún organismo o de elección popular, ¿sí? Perdón, voy a beber un poquito de agua, ¿sí? Perdón, ya. Continuemos. Y por último, los miembros del servicio exterior que cumplan funciones fuera del país no podrán ser candidatos ni candidatos en representación de los ecuatorianos y ecuatorianos en el exterior, salvo que hayan renunciado a sus funciones 6 meses antes de la fecha señalada por elección. Es decir, los embajadores, los cónsules no podrán ser candidatos a menos que hayan renunciado previamente a sus funciones, ¿no? 6, quienes también no pueden ser candidatos, las servidores y servidores públicos de libre nombramiento y remoción y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de inscripción de su candidatura. Los demás servidores públicos y los docentes pueden candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente a las elecciones y de ser elegidos mientras ejerzan sus funciones. Eso es importante. El ejercicio del cargo de quienes sean elegidos para integrar las juntas parroquiales no será incompatible con el desempeño de sus funciones como servidores públicos o como docentes. De hecho, una de las pocas profesiones que mejor dicho, creo que es la única que les dejan ejercer es la docencia, ¿sí? Siempre y cuando no sea incompatible con sus horas de trabajo. ¿Ya? 7, quienes hayan ejercido autoridad ejecutivo en gobiernos de facto. ¿Qué es un gobierno de facto? ¿Alguien sabe qué es un gobierno de facto? Un gobierno que se tomó el poder, un golpe de A un estado. dictador, Un o que es contrario dictador, a la democracia. totalmente, ¿sí? Muy bien. ¿Ya? Y los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en servicio activo. Perfecto. Vamos con el 114. Las autoridades de elección popular pueden elegirse por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deben renunciar al que desempeñe. Y ahora sí, vamos al artículo 117, ¿ok? A ver. ¿Qué están viendo ahorita en pantalla? No sé, porque ni siquiera puedo ver. ¿Están viendo esto? Sí, ¿no? Sí. Vamos con el 117. Importante del tema normativo en cuanto a materia electoral. Se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de las elecciones, ¿sí? En caso de que la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición afecte el normal desarrollo del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral propondrá a la función legislativa un proyecto de ley para que éste le considere en un plazo no mayor a 30 días. De no tratarlo, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Recuerden lo que les decía. El Consejo Nacional Electoral y las demás funciones del Estado pueden crear o modificar leyes acorde a su materia. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí vamos a iniciar con la función legislativa. Ya de la función legislativa ya hablamos quiénes son el representante, cuántos asambleístas tenemos, vamos a hablar los requisitos, tenemos algunas preguntas, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la función legislativa que estamos a partir del artículo 118. ¿Les parece si bueno, continuemos y luego nos damos una pausa, ¿ok? La función legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrará por asambleístas elegidos para un periodo de 4 años, ¿ok?
Tenemos asambleístas, tanto las elecciones de asambleístas como de presidentes se alinean para que ejerzan el mismo periodo de tiempo, ¿ok? Es unicameral y tendrá su sede en Quito. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Ahora, ¿cómo se integra? Ay, perdón. ¿Cómo se integra la asamblea? Tenemos la integración de la asamblea de 1, 15 asambleístas elegidos en circunscripción nacional, es decir, participan ciertos candidatos asambleístas nacionales, esos son 15. 2 asambleístas elegidos por cada provincia, o sea, 2. ¿Cuántas provincias tenemos? 24. 24, Cristian Chesa, 24, Erika, bien. Pensé que pusieron 27 y yo así, no, Cristian. Bueno, continuemos. Perfecto. Entonces son 2 asambleístas elegidos por cada provincia y uno más por cada 200,000 habitantes o fracción que supere los 150,000 de acuerdo al último censo nacional de la población. Por eso es que existen muchos asambleístas de Guayas y de Pichincha, ¿sí? 3. La ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos y de la circunscripción del exterior. ¿Ok? ¿Cuántos asambleístas tenemos en la actualidad? Somos 137, ¿no? Sí, ¿cierto? Ya no llegamos a los 150. Me parece No, 151. Sí, ya se no. subió el número. Sí, esta No, asamblea es mayor a la anterior. y en el Ecuador. A ver, 2025 no estamos todavía. Yo estoy viendo 137. 137 son. Ah, ya. Sí. Dice que la asamblea pasará a tener 151 legisladores, pero en estas Ah, elecciones aún seguimos siendo 137. ¿Ok? Es un montón. O sea, de 137 a 151 es un montón. Pero bueno, cositas que pasan. ¿Ustedes no quisieran ser asambleístas? ¿A alguien le interesa el tema de la asamblea? Yo siempre quiero ser asambleísta. Pero bueno, a ver si es que puedo ser del exterior. En fin. Así que somos 137, ¿no es cierto, Christopher? Sí, ¿verdad? Alguien sí, que... Ya, muy bien. Alguien que haga bar. Bueno, continuemos. Requisitos para ser asambleísta. Como les decía, es más fácil ser asambleísta que graduarse de la central, que entrar a la central, que no te roben el cupo en la central, tantas cosas. Requisitos para ser asambleísta. Tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 18 años al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos. ¿Sí? 3 únicos requisitos. Vamos, artículo 120. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional? Es decir, ¿para qué está creada la Asamblea Nacional? Primero, vamos a leer cuáles son las funciones y luego a cualquiera de ustedes les voy a preguntar la siguiente pregunta que está ahí en pantalla, ¿ok? Primero, la Asamblea Nacional tiene las siguientes atribuciones, además los que determina la ley. 1. Bueno, son un montón, pero vamos a recordarnos lo más importante, ¿ok? Porque eso de posesionar, siento que está de más decirlo porque lo presenciamos cada 24 de mayo, ¿no? Primero, posesionar al presidente, vicepresidente, proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral y que la posesión tendrá lugar el 24 de mayo de la elección. 2. Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de presidente o presidente y resolver el cese de sus funciones de acuerdo con lo previsto de la Constitución. Importante, ese momento histórico ya lo vivió Ecuador, ¿sí? Recuerden, declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de presidente. ¿A qué presidente le declararon inhabilitante para que ejerza su función? Que le decimos el loco que ama. Hola. Perfecto, Abdalá. Sí, Abdalá pasó por este proceso, obviamente no en la Constitución del 2008 anterior, pero ya existía este proceso, sí, donde se les podía declarar la incapacidad física o mental. En este caso fue declarado mental, ¿no? Por eso se le dice loco. Eso, recuerden,
puede declarar la incapacidad física o mental para ejercer el cargo de presidente y resolver el cese de sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución. Existe un proceso que ya lo vamos a ver con posterioridad. 3. Elegir a la vicepresidenta o vicepresidente en caso de su falta definitiva de una terna propuesta por el presidente o presidenta de la República. Supongamos en este caso, la presidenta se quedó, no sé, en otro país, huyó, existe ausencia, el presidente envía una terna, pero quien elige es la Asamblea Nacional. ¿Ok? 4. Esto es importante, no se olvide. ¿Qué dice? 137. Muy bien, Cristian. No, ni he visto que ha puesto 137. Muy bien. 4. Conocer los informes anuales que debe presentar la presidenta o presidente de la República y pronunciarse al respecto. Recuerden, el presidente también tiene un control y quien se encarga de observar este control o de verificar el informe, es decir, el presidente tiene que cada año decir, mire, este es el informe de todo lo que yo he desarrollado bajo el plan de desarrollo, bajo el régimen del buen vivir, todo esto es lo que yo tengo planificado para el año, lo que he realizado, encárgate tú de verificar que se dé cumplimiento, ¿sí? 5. Participar en el proceso de reforma constitucional, obviamente. 6. Importante, expedir, yo creo que es uno de los artículos que es lo que verificamos constantemente, que se encargan de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. ¿Sí? 7. Ojo, crear, modificar o suprimir tributos. Ya, no se olviden de los tributos. Mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. 8. Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda. La mayoría de las veces, bueno, se hace este control para aprobar los informes. ¿Dónde está? Estamos en el 8. ¿Dónde está? Sí, los tratados internacionales en los que el Ecuador, o mejor dicho, en cuanto a los derechos humanos, prevalezcan con el fin de, no sé si ustedes ya revisaron esto de los principios con Carlitos, los principios de, no me acuerdo el nombre ahorita del principio, cuando se abre este espacio para nuevos derechos. Pero bueno, el punto es que esto se trata en los tratados internacionales, sin más. Vamos, fiscalizar los actos de las funciones. Esto es importante porque recuerden que la Asamblea tiene también facultades fiscalizadoras. ¿A quién fiscaliza o qué actos fiscaliza? Los actos de funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social. ¿Ok? Entonces, tiene una facultad fiscalizadora de qué funciones: ejecutiva, electoral y transparencia. Los otros órganos del poder público, y puede también requerir a los servidores públicos las informaciones que consideren necesarias. Entonces, no solo tiene potestad reglamentarias de modificación, crear o codificar normas, sino también de fiscalizar. 10. Autorizar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal de la presidenta o presidenta o de la vicepresidenta de la República cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente. 11. Posesionar a las máximas autoridades de los otros órganos: Procuraduría, Defensoría, etcétera, etcétera, etcétera. 12. Aprobar el presupuesto general del Estado en el que constará el límite de endeudamiento público y vigilar su ejecución. Y 13, este es importante, conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios. Ojo, los indultos que concede la Asamblea Nacional por motivos humanitarios, pero requisitos: con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes, y no se puede conceder por delitos cometidos contra la administración pública. Ojo, importante. No es que la Asamblea puede decir, le vamos a perdonar, les pongo un ejemplo, a Jorge Glass por delitos que se cometen contra la administración pública. ¿Cuáles son los delitos que se cometen contra la administración pública, chicos? Cohecho, peculado, concusión y similares. Cohecho, enriquecimiento ilícito, y lo tengo anotado aquí, de hecho, ya les voy a compartir. Lo tenemos desde el artículo 280, creo que si no me equivoco. Cohecho, concusión
enriquecimiento ilícito y peculado. ¿Sí? No se olviden de tratar de revisar eso para que lo tengan presente cuáles son, ¿ok? Y cuál es la diferencia de cada uno de esos. Perfecto. Entonces, no puedes aprobar amnistías cuando son por delitos de administración pública, ni por genocidio, ni tortura, ni desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. ¿Ya? Entonces, vamos justamente al PDF que ustedes están viendo en pantalla, ¿no es cierto? ¿Están viendo? Es que ni siquiera sé, no me aparece a mí que están viendo. O sea, no sé si están viendo Estamos en mi... las diapositivas. Perfecto. Es que a mí no me aparece, o sea, eso es lo que no me gusta. Perfecto. Ya. No es esta. Ven un segundito, porque ahí les voy a poner el caso, ¿ok? Oigan, les juro que sin el mouse me siento torpe, o sea, es como que no puedo mover nada. No me permite. Perfecto. A ver, vamos. Aquí está. Bien, provisiones ya tenemos. ¿Ya vimos las provisiones? No. Bueno, vamos con el caso práctico, ¿ya? Ahora sí le voy a pedir la lectura a Christopher, porque Christopher tiene una bonita voz, así que, y así yo también puedo tomar un vasito de agua para que no me arda tanto la garganta. Dale, Christopher. Ya. La Ayúdame con la asambleísta. lectura. Bien, ¿Mande? gracias. Que nos ayudes con la Ah, lectura. la asambleísta María Pérez emitió una declaración pública en la Asamblea Nacional en la que acusó a una empresa privada de corrupción. Días después, la empresa presentó una demanda penal por difamación en contra del asambleísta. Simultáneamente, se descubrió que antes de asumir el cargo, María estaba involucrada en un caso penal relacionado con un accidente de tránsito, el cual sigue en curso. Finalmente, un juez competente solicita a la Asamblea Nacional autorización para iniciar un proceso penal contra María por un supuesto abuso de poder en un evento ocurrido fuera de su función legislativa. ¿Qué protección legal tiene la asambleísta María Pérez en relación con la demanda por difamación presentada por la empresa? A. Ninguna. Puede ser procesada penalmente por cualquier declaración que haga. B. Está protegida bajo fuero de Corte Nacional de Justicia y no puede ser responsabilizada penalmente por opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. C. Puede ser enjuiciada por difamación solo si la Asamblea Nacional lo autoriza. D. Solo está protegida dentro de la Asamblea Nacional, pero puede ser procesada penalmente por declaraciones hechas fuera de la Asamblea. Ya, perfecto. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Para esto vamos a revisar todo esto, ¿ok? El artículo 128. Vamos con el artículo 128 de las provisiones de la Asamblea Nacional, ¿sí? Primero, las y los asambleístas, aparte, ya vimos cuáles son sus facultades, ahora vamos a ver cuáles son sus prohibiciones. No se olviden del caso de la asambleísta, porque ahí lo van a poder contestar. Primero, no pueden desempeñar ninguna otra función pública o privada ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita. Dos, no pueden ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. Tres, no pueden gestionar nombramientos de cargos públicos. Cuatro, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas. Cinco, no pueden aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado. Seis, integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado. Siete, no pueden celebrar contratos con entidades del sector público. Y obviamente quienes incumplan esto perderán la calidad de asambleísta, además de las responsabilidades que determine la ley. En el presente caso, todos vamos a ubicar en el artículo 128. ¿Sí? Vamos al 128. ¿Ya tiene alguien la respuesta? Ya lo dejaron en el chat. No, no puede ser responsable. Dice que no puede ser responsable ni civil ni penalmente.
¿Por qué? Sería, Primer punto, gozan de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Pero recuerden, a ver, tengo en el chat algunas respuestas. Muchísimas gracias, Erika. Continúa fundamentando tu respuesta. ah, dice, ¿qué protección legal tiene el asambleísta? Creo que es la B como puso el Jonathan, creo que puso. Ah, no, Cristian. Sí, porque dice que tiene fuero de corte nacional y que, Exactamente, la respuesta correcta es B. Está protegida bajo el fuero de Corte Nacional de Justicia y no puede ser responsabilizada penalmente, ojo, por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. Pero importante del caso, recuerden que tiene un montón de distractores, ¿no? Presentó una demanda penal por difamación, que es por lo que se le procede, y se descubrió que antes de asumir su cargo estaba involucrado en un caso penal relacionado con un accidente de tránsito, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué protección? Porque la pregunta dice, ¿qué protección legal tiene el asambleísta en relación con la demanda por difamación? ¿Ok? La respuesta correcta es la, todos estamos de acuerdo que la B, pueden alzar sus bracitos o sus manitos. Perfecto, sí, la B. Vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Qué procedimiento debe seguir el juez para procesar a María Pérez por el supuesto abuso de poder ocurrido fuera de sus funciones legislativas? Entonces, opciones. A, el juez puede procesarla directamente sin una necesidad de autorización. B, el juez debe esperar la autorización de la Asamblea Nacional para iniciar el proceso. C, el juez debe solicitar la autorización, pero si no recibe respuesta en 30 días y la Asamblea no está en receso, se entiende concedida. O D, no se requiere autorización en ningún caso para procesar a un asambleísta. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta. La C, ¿Cómo que ahí está la respuesta? Están leyendo, ¿no? la C. Jonathan, ¿me estás contestando? ¿Quién me contestó? Jonathan, ¿no? ¿O Christopher? Yo dije la C. Ya. Ya, pero esa es la que tú me pones que es la respuesta correcta es la de aquí arriba. Entonces, sí, la respuesta correcta es la C, porque la que dice aquí, la respuesta correcta es la B, pero la de arriba. Así que no se confundan, ¿ok? La respuesta es la C. Alguien, ¿quién me contestó? Christopher, ¿no? Sí, el juez debe solicitar la autorización, pero si no recibe respuesta en 30 días y la asamblea no está en receso, se entiende concedida. ¿Ok? Y por último, tenemos en qué circunstancias, bueno, aquí ya leyeron la respuesta. ¿En qué circunstancia puede ser privado de libertad la asambleísta María Pérez mientras está en funciones? A. Puede ser privada de libertad en cualquier momento si el juez lo considera necesario. B, solo puede ser privada de libertad, ojo, en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriado. Y C, puede ser privada de libertad si la Asamblea Nacional autoriza. O D, no puede ser privada de libertad bajo ninguna circunstancia mientras esté en sus funciones. La respuesta correcta es solo puede ser privada de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada. Levantaste la mano, Erika. sí, pero ¿cómo sería en el caso de sentencia ejecutoriada? Porque no se supone que si es asambleísta no puede tener ningún proceso civil ni penal. Entonces, ¿cómo tendría Pero sentencia ejecutoriada? dentro de los, a ver, es que no puedes tener proceso civil ni penal antes de candidatizarte, pero por ejemplo, en el ejercicio de tus funciones puedes tener eh, procesos penales. O sea, no se refiere a antes de que seas asambleísta, sino en el ejercicio de tus funciones, ¿sí? No es que dejas, no que, no, por ejemplo, es tal cual como lo que te dice en el caso. Supongamos que el asambleísta, no sé, no quiero poner mi nombre porque me da miedo que me pase, pero no sé, la misma asambleísta, María Pérez, siendo asambleísta, tuvo un accidente de tránsito donde lastimosamente hubo un homicidio culposo. No pierde la calidad de asambleísta, se le inicia un proceso penal como ciudadana normal y con sentencia ejecutoriada ya pierde esta calidad de asambleísta, ¿ok? O sea que, por ejemplo, las previsiones son solo antes de postularse como asambleísta.
A ver, recuerda, no podrán. Aquí te dice, estas son las prohibiciones que tienes. Pero Estos eso son los, sería antes de ser elegidas. sí, la que tú me dices de que no tengan cargos ni penales es antes de ser elegidos. Sí, Ok. para ser candidato a asambleísta. Y estas son las prohibiciones que tienen ya ejerciendo las funciones de asambleístas. ¿Sí? No sé si me voy a entender. Erika, ¿sí? Sí, ¿Alguien? sí, Ya, gracias. perfecto. A ver, ojo, esta pregunta se saltaron. Y mejor dicho, yo no me salté. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con las atribuciones de la Asamblea Nacional según la Constitución? Y Fernando, si quieres, puedes dejarme la pregunta en el chat. O no sé si estás levantando por lo anterior. Sí, porque me nació una duda. En la pregunta 2 del caso práctico que estábamos viendo ahorita, Ujú. la respuesta correcta dijeron que era la opción C, ¿no es cierto? El juez debe solicitar la autorización, pero si no recibe respuesta, esa dijeron, ¿no es cierto? No recuerdo en cuál. En esa, justo en la primerita, ¿qué procedimiento debe seguir el juez para procesar a María por el supuesto abuso de poder? Justo ahí, eso ahí. Sí, 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 En sí, sí, sí. eso dijimos que era la respuesta C, ¿verdad? Creo que sí dijeron las C, sí. Aquí me nace una duda, porque o sea, en el caso práctico, lo que se está diciendo es que este supuesto abuso de poder no ocurrió dentro de sus funciones legislativas. Y Ujú. yo, bueno, viéndole en lo que dice la Constitución, dice que, o sea, sí, sí se necesita la autorización previa de la Asamblea Nacional, pero excepto en los casos en que no se encuentra relacionado con el ejercicio de las funciones. Entonces, no sé si le entendí mal el caso práctico yo, o la respuesta en ese caso debería ser la respuesta A, porque no necesita la autorización de nadie. Ya, a ver, vamos a volver a leer el caso, ¿les parece? Por favor. Ya, perfecto, me parece bien. Vamos, Fernando, vamos a leer otra vez el caso y así lo vamos a ir resolviendo todos, ¿ok? Porque tenemos varias aristas y varios distractores de los casos, que eso es lo que suele suceder. Entonces, tenemos el primer escenario. La asambleísta María Pérez, entonces esta es la asambleísta María Pérez. Ya aquí está, la morenita que está aquí es la asambleísta María Pérez. Emite una declaración pública en la Asamblea Nacional en la que acusa a una empresa privada, supongamos, le acusa a Nestlé de corrupción. Días después, la empresa presentó una demanda penal por difamación en contra del asambleísta. ¿Ya? Ese es el primer escenario que tenemos, ¿no es cierto? Simultáneamente se descubrió que antes de asumir su cargo, ojo, ahí está el primer distractor, que antes de asumir su cargo, María estaba involucrada en un caso penal relacionado con un accidente de tránsito, el cual sigue en curso, es decir, todavía no existe sentencia ejecutoriada. Finalmente, un juez competente solicita a la Asamblea Nacional autorización para iniciar un proceso penal contra María por un supuesto abuso de poder en un evento ocurrido fuera de su función legislativa. Es decir, tenemos tres escenarios aquí. El primero, la demanda puesta por la empresa privada. El segundo, este caso penal relacionado con un accidente de tránsito que sigue en curso. Y el tercero, un evento ocurrido, un proceso penal por un supuesto abuso de poder en un evento ocurrido fuera de su función legislativa. Ya, vamos con la primera pregunta. ¿Qué protección legal tiene la asambleísta María Pérez en relación con la demanda por difamación presentada por la empresa? Entonces, ese es el primer escenario. La primera pregunta al primer escenario. ¿Qué protección tiene? ¿Cuál es la respuesta, chicos? La primera opción es ninguna, es decir, que ella puede ser procesada penalmente por cualquier declaración que haga. Dos, está protegido bajo el fuero de Corte Nacional de Justicia y no puede ser responsabilizada penalmente por, ojo, las opiniones emitidas, en el ejercicio de sus funciones. C, puede ser enjuiciada por difamación solo si la Asamblea lo autoriza. O D, solo está protegida dentro de la Asamblea Nacional, pero puede ser procesada penalmente por declaraciones hechas fuera de la Asamblea. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí, chicos? La B, ¿no?
Sí, en este caso sería la B en base al primer Ya, inciso del en base conocimiento. al primer inciso, vamos todos al artículo 128. Las asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones. No serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan ni por la decisión o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la asamblea. Es decir, bajo el primer cargo, bajo el primer escenario del asambleísta, la respuesta correcta es la B, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos, vamos con el siguiente. La siguiente pregunta dice, ¿qué procedimiento debe seguir el juez para procesar a María Pérez por el supuesto abuso de poder ocurrida fuera de sus funciones legislativas? ¿Ya? Entonces, sigamos con la lectura del artículo 128. Para iniciar causa penal en contra de un asambleísta o de un asambleísta se requerirá autorización previa de la asamblea, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. ¿Sí? Ojo con esto. Para iniciar una causa penal en contra de un asambleísta, se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional. Es decir, no se le puede iniciar un proceso o una causa penal sin la autorización previa de la Asamblea Nacional, a excepción de que de los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. En este caso, ¿el accidente de tránsito tiene relación con el ejercicio de sus funciones? No. No, ¿no es cierto? ¿Ya? Perfecto. Continuemos. Hasta ahí estamos claros. Continuemos. Si la solicitud de la jueza competente en la que pide la autorización para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de 30 días, se entenderá concedida. Durante los periodos de receso se suspenderá el decurso de plazo mencionado. Solo se le podrá privar de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada. Las causas penales que hayan sido iniciadas con anterioridad a la posesión del cargo continuarán en trámite ante la jueza o juez que abocó el conocimiento de la causa. ¿Ok? Entonces están los tres escenarios, ¿sí? Y en este caso, la pregunta va ¿para qué escenario? ¿Qué procedimiento debe seguir el juez para procesar a María Pérez por el supuesto abuso de poder ocurrido fuera de sus funciones legislativas? Ojo, te dice supuesto abuso de poder. A, el juez puede procesarla directamente sin necesidad de autorización. Ojo, procedimiento penal en este caso, no. B, el juez debe esperar la autorización de la Asamblea Nacional para iniciar el proceso. O C, el juez debe solicitar la autorización, porque no puedes esperar una autorización si es que tú no solicitas, pero si no recibe respuesta en 30 días y la asamblea no está en receso, se entiende concedida. O D, no se requiere autorización en ningún caso para procesar a un asambleísta. Vamos por descarte. La D no es, ¿no es cierto? Estamos todos claros que la D no es. Sí. Ya, perfecto. Muy bien, a ver qué me pone. Soy súper de acuerdo. No, esa parte. Perfecto. Todo súper de acuerdo. La D por descarte no es. Vamos con la A. El juez puede procesarla directamente sin necesidad de autorización. Tampoco, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos dos descartadas, la A y la D. Ahora vamos. La B. ¿Qué nos dice la B? El juez debe esperar la autorización de la Asamblea Nacional para iniciar el proceso. Es decir, la Asamblea por impulso procesal puede hacerlo solito o el juez debe solicitar la autorización. Fer, dime. Sí, perdón, es que ahí es lo que yo no entiendo. O sea, según yo, la A sí debería ser tomada en cuenta, porque yo entiendo el punto de la C, pero la C viene a ser cuando sea una causa penal que esté dentro de las funciones legislativas, porque en ese caso, ahí sí es necesario sí, la autorización previa de la Asamblea Nacional. Pero en este caso, en la pregunta, lo que se menciona es que este supuesto abuso de poder ocurrió fuera de las funciones legislativas. Entonces, con el hecho de que esté fuera de funciones legislativas, se configuraría que no necesitan
porque ahí existe la excepción. O sea, la regla general es que sí, necesitan una autorización previa de la Asamblea Nacional. Pero ahí, Entonces, según yo, tú crees que la pregunta está mal? No es la respuesta, no está mal, sino es la pregunta, porque te dice qué procedimiento debe seguir el juez para procesar a María por el supuesto abuso de poder ocurrido fuera de sus funciones legislativas. Pero ojo, recuerda que el caso te está diciendo que, a ver, te dice, es que en el caso también reitera lo mismo, porque en el caso también menciona que es fuera de sus funciones legislativas. ya, pero ojo, dice, Samantha, dime, te escucho. Yo quiero entender que para mí el juego de palabras de fuera de sus funciones legislativas se refiere a que no está en la asamblea emitiendo los comentarios. No sé si me doy a entender. No sé si es que O estamos de sea, acuerdo. Por ejemplo, claro, o sea, yo te pongo el ejemplo. Yo soy Nicola Acosta, yo soy asambleísta. En sesión extraordinaria ante el CAL, digo que la empresa Nestlé, no sé, doy una difamación. ¿Ya? Y después, no estoy ejerciendo mis funciones, me invitaron a un podcast, no sé, estoy hablando yo. En ese podcast, yo doy declaraciones y doy como que difamo también a otra empresa. No estoy en las funciones como asambleísta, me refiero a ejerciendo la función, entonces se puede iniciar ese proceso. O sea, no sé si es que ahí sería quizás la falta de especificación de la pregunta. Podría ser, ¿no? Porque yo también podría entender mientras no esté en sus funciones. O sea, pero ¿cuándo? ¿Cuando tienes licencia? ¿Cuando ya no eres asambleísta o qué? Samantha, alzaste la mano. Sí, 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 yo me escuché, ¿o no? Sí, ¿Me escuché? Ya. sí. Es que cuando tú nos volviste a repetir el caso en sí, dijiste que en pocas están tres, tres escenarios, ¿no? El primero en el que Mi tenés Samantha, no, que formar, también. No sé no, si no solo soy escuchas yo. nada. No, es como que se te Ahí me escucha escuchas. eco. ¿Estás con yo auriculares? creo que Ahí, sí sé lo que quiere decir me la canso SAM. de- O sea, la SAM va a eso de que son ahí, tres ahí, escenarios. ah, El primer. A ver, ahí sí, sí, está. SAM. ¿Qué? Ya, gracias. ¿Qué está Gracias, pasando Nandito. aquí? Por eso mismo. Es que Ya. tú verás, cuando nos repetiste lo de los escenarios que están en ese caso práctico, están tres, ¿no? Uno del que yo que sé, hablo de Nestlé en mis funciones, Ah, el otro de que tuve un el accidente y el accidente. otro de que fue fuera de... Son tres. Entonces, No. tal vez yo quería que las preguntas de este caso práctico están como que uno en relación al primero, el otro en relación al El último caso, segundo, y o sea, ya, la segunda pregunta en relación al último. Y ahí entraría, yo también pienso que es la A, en razón de que es fuera, pero si no es, entonces no sé. O sea, yo entendería, sí, yo entendería. Lo que tú dices de la difamación, entendible en el caso de que esta persona esté hablando fuera de la asamblea, pero pero sigue ejerciendo sus siendo funciones. funcionario. Exactamente, ya. Exacto. Pero en el caso, por ejemplo, de este abuso de poder, también se puede configurar un abuso de poder el hecho de, o sea, es el hecho de aprovecharse de que se tiene una autoridad. Entonces, por ejemplo, en este caso, no necesariamente el abuso de poder puede ser cumpliendo sus funciones legislativas, sino que puede ser cumpliendo funciones de docencia, que era lo que se hablaba. Entonces, ahí es cuando, según yo, nace esa confusión, o por lo menos yo estoy con esa lógica. Y no se te escucha. No sé si soy Ya, suyo. no estoy leyendo en voz baja porque estoy así como que maquinando, pero estoy leyendo, son tres casos, ¿no? Pero el último dice, finalmente un juez competente solicita a la Asamblea Nacional, es decir, el caso ya está, o el escenario es, solicita a la Asamblea Nacional autorización para iniciar un proceso penal contra María por un supuesto abuso de poder en un evento ocurrido fuera de su función legislativa. El escenario, la pregunta es, ¿qué procedimiento debe seguir el juez para procesar a María por el supuesto abuso de poder ocurrido fuera de sus funciones legislativas? El juez puede procesarla directamente sin necesidad de autorización. Puedes procesarla. A ver, ahora, dice, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Se requerirá excepto en los casos que no se reencuentre con el ejercicio de sus funciones. Si la solicitud Entonces, para ustedes, bajo este escenario, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Quiénes votan por la A, mejor dicho? Puedes poner nuevamente en esa parte de la
finalmente el De la, juez ni sé qué. de la Ya. pregunta 2 o de la 3. Ya, todos, no, de la 2 ya está. A ver, no, de la 2, la 3 ya ni le hemos topado, creo. La 3 no, ni siquiera le hemos topado, ¿verdad? Que de hecho está la respuesta ahí. De la pregunta 2, chicos, ¿qué procedimiento debe seguir el juez para procesar a María Pérez? Yo creo que vamos, merendamos y venimos y resolvemos eso A increíblemente. ver, chicos, tómense 5 minutos para tomar agüita. Yo también voy a tomar agua y continuamos con esta pregunta, ¿les parece? Para que puedan también ustedes descansar bueno, les voy a dejar el caso en la pantalla y así si es que quieren mientras toman agua, lo ven, ¿ok? ¿Les parece? ¿Quieren 5 minutos de receso? ¿Sí o no? ¿O continuamos? No me dejen hablando sola. Erika pone jajajaja y no sé qué es jajaja. Si es que sí quiere receso o no. Ya, ok, eso es un sí. Perfecto. Entonces, un solo dolor. A ver, démonos 3 minutos. Son 8:30. 9:30. A ver, tratemos de terminar, chicos. Sí, Démosle una sola ya. ya démosle una sola. Sí, son 9:30. Perfecto. Verán, vamos a dejar esta pregunta, la B le vamos a dejar y vamos a continuar, ¿ok? Vamos, ¿en qué circunstancias puede ser privada de libertad la asambleísta María mientras está en funciones? Solo puede ser privada de libertad en caso de delito flagrante o sentencia ejecutoriada. ¿Todos estamos de acuerdo en esto? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Vamos. Nos vamos a quedar con la pregunta B y yo les voy a mandar en PDF. ¿Ya? Y a ver, vamos a continuar hoy la clase hasta las 10 de la noche y les voy a dejar habilitado el formulario que lo tienen que hacer solo hasta el día de mañana antes de clase, ¿ya? Para que así tengan tiempo, porque si les pongo de 10 a 10:30, ahorita ya van a descansar. ¿Les parece justo? Me dejan en el chat y continuamos, ¿ya? Vamos. Control de la acción de gobierno. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político. Importante, vamos a abrir este espacio del enjuiciamiento político. Recuerden, la Asamblea puede proceder al enjuiciamiento político de la presidenta, del vicepresidente, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes párrafos. Si es que son 137 asambleístas, ¿cuántos se necesitan para proceder? Las 2/3 partes. ¿Cuánto es de esto? 72, ¿no? ¿O cuánto es? Calculadora, chicos. O sí, o seguimos derecho para no ver números. ¿Cuánto es, chicos? No es 92. Es que yo solo dije, tiré números. No, no es 92, porque siempre he visto que siempre que es 2/3 partes de los votos de la Asamblea, Sí, más de 92. 91.33, 92. Muy bien. Futuro asambleísta. Muy bien. 92. Yo me equivoqué de 72 a 92. Perfecto. Repetir, Cristian puso algo, bueno, por ahí. 2. Continuemos. ¿Cuándo? Al menos en los siguientes casos. Son 3 casos. Recuerden, esto es una pregunta del examen. 1. Por delitos contra la seguridad del Estado. 2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. 3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas de conciencia. Para iniciar el enjuiciamiento político, aparte de solicitarlo, necesitan el dictamen de la admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. ¿Ok? Son 3 razones por las que se puede solicitar juicio político. Al caso de Guillermo Lazo, ¿bajo qué circunstancias se le solicitó el enjuiciamiento político? Chicos, ¿Seguridad? Bajo el numeral 2. fue por el 2, ¿no? No fue por contra la seguridad del Estado. Fue por delito, no me acuerdo de cuál era, pero era uno de estos, si no me equivoco. Creo que Sí, fue hecho. sí, pero es por el numeral 2. Yo también pensé al inicio que era por contra la seguridad del Estado, pero no, ¿ok? Entonces, 3 casos
previo dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional y no será necesario el enjuiciamiento penal previo, ¿ok? Vamos, aquí tenemos la destitución o juicio. Bueno, destitución es una cosa y juicio político es otra, ¿ok? La asamblea, ojo, puede destituir, que no es lo mismo que un juicio político, al presidente en los siguientes casos. Son dos. Para la destitución son dos causales y para el juicio político son tres. Para la destitución son por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, y para eso justo tenemos un capítulo de la función ejecutiva de cuáles son las facultades que tiene la función ejecutiva y cuáles no, ¿ok? Y dos, por grave crisis política y conmoción interna, que fue al principio lo que se buscó de la destitución de Guillermo Lasso, ¿no? Ojo, aquí es importante. Aquí tienes otra serie de requisitos que lo vamos a revisar ahorita. Igual, si quieren que lo hagamos en pizarra o continuamos así directamente. Para la destitución necesitas un plazo de 72 horas concluido el procedimiento establecido en la ley. La Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por la presidenta o presidenta de la República. Para proceder a la destitución, se requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Es decir, se requiere 92 votos a favor de que se le destituya al presidente, lo que no se consiguió en el caso de Guillermo Lasso, ¿ya? De prosperar la destitución, la vicepresidente o vicepresidenta asume la presidencia de la República, ¿ok? Ojo, aquí tienes una prohibición. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo, en los 3 primeros años del mismo, ¿ok? En un plazo máximo de 7 días después de la publicación de la resolución de la destitución, es decir, en la Asamblea sí se alcanzó los 92 votos, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos periodos. La instalación de la Asamblea Nacional y la posesión, bla, 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 tendrá lugar. Eso no es necesario. ¿Ok? Vamos con el procedimiento legislativo. ¿Ok? Entonces vamos ahora, en cambio, a la parte de cómo se aprueban las leyes, las normas generales de interés común y las atribuciones que tiene la Asamblea en cuanto al ejercicio de sus funciones, ¿sí? ¿Les quedó dudas en cuanto a la destitución y el enjuiciamiento político? Recuerden que tanto el enjuiciamiento político como la destitución son formas de control de la acción del gobierno, ¿ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Perfecto. ¿Ya? Recuerden que también el artículo 131 nos menciona que eso, solo subrayenle si quieren lo importante, pueden proceder al enjuiciamiento político de los ministros, de la Fiscalía General del Estado, etcétera, ¿ya? Vamos, ahora sí con el artículo 132 del procedimiento legislativo, ¿ya? Entonces aquí vamos a revisar lo más importante. Aprobará como leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Entonces, recuerden, la Asamblea puede, si no se expide mediante una ley, pregunta de examen fue, ¿se ejercerá a través de qué? Acuerdos o resoluciones. ¿Para qué requerimos ley obligatoriamente? Son 6 casos. 1. Regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. En este caso, las infracciones en cuanto a materia penal, ¿no? Crear, modificar o suprimir tributos sin menoscabo de las atribuciones que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos descentralizados. Yo siempre les insisto en esto: crear, modificar o suprimir tributos, ¿ok? 4. Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos autónomos descentralizados. 5. Modificar la división político-administrativa del país, excepto en lo relativo a parroquias.
6. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. Entonces, ¿para qué se requiere ley? Para esos 6 casos. Y en caso de que no se requiera ley, se lo puede resolver a través de resoluciones o acuerdos. ¿Ok? 435. ¿No qué? ¿No qué? ¿Por qué me ponen no? Tú preguntaste si teníamos dudas, entonces te pusimos no. Ah, yo sí. Perdón, tengo TDA. No, no tengo TDA, pero digo, no, que no sé en qué pasó en un minuto. Perfecto, que no hay dudas. Gracias. Y hasta ahí estamos claros, ¿no? Entonces, recuerden, resoluciones o acuerdos, a excepción de las leyes en estos 6 casos. Ahora, importante, que es algo básico, que ya lo han visto. De hecho, fue una pregunta de su cuestionario. Perdón, un segundito. Ya. Tenemos, lo siento, lo siento. Las leyes serán orgánicas y ordinarias, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de leyes orgánicas, ya le voy a llamar. ¿A cuál de todos? No, mentira, no, perdón. Serán leyes orgánicas. Las que tenemos dos categorías. Lo que yo les decía, recuerden, eso fue pregunta del cuestionario y fue una pregunta del anterior examen. Hablamos de leyes orgánicas. ¿Cuándo? Las que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución, ¿ya? Organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución, las que regulan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Por eso tenemos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 3. Las que regulan la organización, competencia, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuál es la ley que regula la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados? Fernando tiene cara de que sabe. ¿Cuál es la respuesta, Fernando? O el que quiera contestar. J. Perfecto. No sé quién contestó, pero perfecto. 4. Las relativas al régimen de partidos políticos del sistema electoral, el Código de la Democracia y la expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Ojo, mayoría absoluta, ¿ok? Ahora, importante, las demás serán leyes ordinarias, es decir, en caso de que no estén en el funcionamiento de las instituciones, de los derechos de garantía, son leyes ordinarias. Estas no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica, ¿sí? Es decir, son inferiores a una ley orgánica. Vamos. Vamos con el 134. La iniciativa para presentar proyectos de ley, ¿a quién le corresponde? Entonces, aquí tenemos lo que ya hablamos en el tema de democracia directa y en cuanto a el escenario de la función legislativa. Le corresponde presentar iniciativa legislativa a los asambleístas con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el 5% de los miembros de la Asamblea Nacional. 2. A la presidenta o presidenta de la República. 3. A las otras funciones del Estado en el ámbito de su competencia, lo que yo les decía, cualquiera de las otras funciones en el ámbito de su competencia o de su materia. Ojo, la Corte Constitucional, la Procuraduría General, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública, que no son lo mismo, en las materias que les corresponde de acuerdo con sus atribuciones. En este caso, por ejemplo, la Corte Constitucional puede presentar un proyecto de ley en su materia, ¿ok? 5. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en contra de los derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos del 0.25%, que ya lo revisamos, ¿sí? 6. Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones podrán participar en su debate personalmente o por medio de sus delegados, que eso también ya lo revisamos, ¿sí? Importante con el tema de la reserva de ley y del artículo 135 que lo pueden subrayar, ¿ok? Artículo 135. Solo el presidente
puede presentar proyecto de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. ¿Cuál es la diferencia entre un tributo y un impuesto? Pueden googlearlo. No se olviden que la Asamblea puede modificar tributos y solo el presidente puede presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político-administrativa del país. ¿Ya? Bajo estos tres escenarios, el único que puede presentar el proyecto de ley es el presidente. ¿Sí? No se olviden de eso. ¿Estamos claros? Les dejo de tarea que me digan la diferencia entre impuesto y tributos. No se olviden, no es lo mismo. Vamos. 136. Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional. Recuerden que también para esto, aparte de tener la Asamblea, tenemos el CAL, si no me equivoco, que es como que las máximas autoridades de la Asamblea, que está representada por el presidente y los vicepresidentes, ¿ok? Serán presentados al presidente con la suficiente exposición de motivos del articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos, no se puede tramitar. El proyecto de ley será sometido a 2 debates. La presidenta de la Asamblea Nacional, dentro de los pasos que establezca la ley, ordenará que se distribuya el proyecto a los miembros de la Asamblea y se difunda públicamente su extracto, y enviará el proyecto a la comisión que corresponda, que iniciará su respectivo conocimiento y trámite. Las ciudadanías y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley o que consideren que sus derechos pueden ser afectados podrán acudir ante la comisión y exponer sus argumentos, que eso está habilitado cualquiera de las comisiones. De hecho, ahora en la Ley de Juventudes se habilitó un espacio gigante para que cualquier persona que tenía interés de participar en esto de la Ley de Juventudes pueda hacerlo. Aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo enviará a la presidenta o presidente de la República para que lo sancione u objete de forma fundamentada. Sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo de 30 días posteriores a su recepción por parte de la presidenta, se promulgará la ley y se la publicará en el registro oficial. ¿Cuándo se tiene, o mejor dicho, cuándo empieza a correr la validez de una ley? ¿Cuándo es, chicos? Una vez que, ¿qué? Se encuentra publicada en el registro oficial, ¿no? ¿Sí? Nico, tal vez está Fernando en la sala de espera. Es que se le salió, nos Ya dice. estoy, Eri. Ya estoy, Allá. tranquilo. Ya dice que está Fernando, ya está aquí. No sé si la acepté, pero sí está. Bien. Vamos. ¿Cuál es el escenario que tenemos? Si es que el presidente objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea puede volverlo a considerarlo solamente después de 1 año. O sea, es decir, que en caso de que se objete totalmente un proyecto de ley, toca esperar hasta el siguiente año para que la Asamblea pueda volverlo como que a tratar, ¿no? Transcurrido este plazo, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate con el voto favorable de las 2/3 partes y lo enviará inmediatamente al registro oficial para su publicación. ¿Qué pasa si que la objeción no es total y solo es parcial? El presidente presentará un texto alternativo, es decir, no me puede objetar todo el proyecto de ley, solo me va a objetar parcialmente, pero él tiene que decirme cuál es el texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. Igual restricción observará la Asamblea en la aprobación de las modificaciones sugeridas, ¿ok? Entonces, él no puede aumentarme texto, simplemente puede darme un texto alternativo al proyecto de ley que yo he presentado, ¿sí? Vamos, la Asamblea examinará la objeción parcial dentro del plazo. Esto del plazo no hace falta que lo revisen, no se preocupen. Y vámonos a qué artículo. Hasta ahí estaría. Sí, bueno, vamos al artículo 139. Si la objeción de la presidenta se fundamenta en la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, requerirá dictamen de la Corte Constitucional que lo emitirá dentro del plazo de 30 días. Es decir, el presidente puede solicitar la objeción del proyecto de ley
cuando lo declara inconstitucional, pero para declararlo inconstitucional necesita el dictamen de la Corte Constitucional, ¿ok? ¿Qué hace la Corte Constitucional en este caso? Confirmará la inconstitucionalidad total del proyecto. Si es que existe inconstitucionalidad de la norma, evidentemente se archiva, ¿sí? Y si este es parcial, la Asamblea Nacional realizará las enmiendas necesarias para que el proyecto pase a la sesión de la presidenta o presidente. Si la Corte dictamina que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea lo promulgará y ordenará su publicación, ¿ok? Entonces, en esto hay como que bastante, digamos, facultad legislativa que se le otorga a esta función del Estado, ¿no? Para que no todo ejerza, en este caso, la función ejecutiva, ¿sí? Ahora, vamos con el 140, que es importante. El artículo 140 ya para finalizar la clase, ¿ok? La presidenta o presidente de la República puede enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos dentro máximo de 30 días a partir de su recepción. Para los otros puede tardar los 180 días, que es el plazo que tienen, a excepción de los proyectos calificados con urgencia económica, ¿ya? ¿Cuál es el trámite que tiene? Para la presentación, discusión y aprobación será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. En este caso, es decir, se sigue un proceso de 2 debates, se mantiene ese procedimiento ordinario a excepción de los plazos, porque debe ser obviamente calificado con urgencia, ¿sí? Mientras se discuta un proyecto, esto sí es importante, chicos, subrayen esto. Mientras se discute un proyecto calificado de urgente, la presidenta no puede enviar otro, salvo que se haya decretado un estado de excepción, ¿sí? Es decir, los proyectos de ley calificados en materia urgente en cuanto al tema de económico se presentan, tienen un plazo de 30 días para que lo traten con el procedimiento ordinario. En esos 30 días, el presidente no puede presentar otro proyecto de urgencia económica, a excepción que estemos en un estado de excepción, ¿ok? ¿Qué pasa si es que en el plazo señalado, los 30 días, la Asamblea no lo aprueba, no lo modifica o no lo niega? El proyecto calificado de urgente en materia económica lo promulgará el presidente como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite previsto en la Constitución. ¿Ya? Así prácticamente funcionan los procedimientos legislativos en cuanto a la creación, modificación de leyes. Quienes tienen iniciativa de presentar proyectos de ley. Y bueno, ¿saben qué? Como ya terminamos para no iniciar la función ejecutiva y dejarla para el día de mañana, sí les voy a dejar ahorita habilitado el cuestionario. Así que ahora mismo lo van a resolver. ¿Les parece? No sé si estoy compartiendo de todo pantalla. A ver, chicos, ahí les va el cuestionario. Son 10 preguntas, así que lo pueden resolver. Denme un segundito. Es que les voy a mandar solo por aquí, por la clase, porque la condición fue que estén aquí. O sea como que era. Y luego les vamos a mandar a los chicos para que lo hagan. Me ponen no. No, no quieren hacerlo ahorita. ¿Quieren que les deje habilitado hasta el día de mañana? Ay, solo le he mandado a Juan José. No me parece echado el grupo del río. A ver, perfecto. Entonces quedemos para que lo puedan revisar hasta el día de mañana, así también los chicos que no pudieron entrar a la clase del día de hoy lo puedan revisar. A ver, entonces en estos minutitos les quiero a los que están presentes, verán, como todavía no tienen fecha de su examen, em, no queremos terminar pronto, les vamos a poner el día martes un simulacro de todo constitucional, porque el día lunes ya terminan conmigo constitucional, así que el día martes ustedes van a tener su simulacro de constitucional de todo lo que han revisado, así que por favor repasen
y de ahí vamos a continuar con las clases normalmente, ¿ok? Es decir, este sábado no van a tener simulacro, sino van a tener simulacro el día martes en clases, ¿ok? Resuelvan el cuestionario y el día de mañana contestamos a la pregunta que nos quedó del caso práctico, ¿sí? No sé si es que todavía tengo, creo que tengo otro, denme un segundito. No, no me cuelguen, no me abandonen. Procedimiento legislativo, bla, bla, bla. No, las otras preguntas son de ejecutivo. Perfecto. Ya, ¿les queda alguna duda, chicos? No se olviden. No, no se ha adelantado todavía el examen. Todavía no les han dado fecha, pero recuerden que ustedes, a ver, yo ya les hice este cálculo. Ustedes posiblemente den finales de octubre, así que más o menos en esas fechas calculen finales de octubre, inicios de noviembre. No se va a extender más, no puede extenderse más, porque recuerden que todos los procesos, en este caso de titulaciones, no responden solo al decanato de la facultad, sino responden al departamento justamente de titulación de toda la universidad. Entonces, ellos ya emiten un cronograma y lo que tiene que hacer cada decanato es ajustarse. En este caso, mejor dicho, cada dirección de carrera, ¿sí? Entonces, el departamento de es algo académico, ya emitió el cronograma para las direcciones de carrera. Entonces, con eso ustedes se pueden más o menos guiar. Por eso yo les digo, finales de octubre, inicios de noviembre, o sea, que yo espero que sea lo más, no sé si ustedes quieran lo más lejos o lo más cerca posible, pero con eso, una vez que ya les entregaron las impugnaciones a los chicos, en esta semana ustedes ya les han de notificar más o menos fecha para su examen, ¿sí? Y no se van a morir, así que tranquilos. Estamos con el tiempo bastante bien y creo que eso sería todo, ¿ok? Voy a finalizar la grabación.